Ya, ahora estamos. Perfecto. Bueno, la semana pasada, ¿no sé? Tuvimos todos los aspectos conceptuales para hacer inferencia estadística. Debemos recordar, digamos, que para hacer inferencia estadística es necesario de que el muestreo sea probabilístico, ¿ya? Dado que el muestreo probabilístico nos iba a permitir hacer estimación de los errores estándares que se cometen por el hecho de estar tomando muestras y no del total del universo, y que los errores, a través de los errores estándares, entonces nosotros íbamos a poder construir intervalos de confianza para estimación de parámetros, como pruebas de hipótesis también para estimación de pruebas de hipótesis para parámetros determinados. Entonces, en la primera parte de esta tarde, lo que vamos a ver es cómo se construyen intervalos de confianza para un promedio y una proporción. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una diferencia entre, o por lo menos, digamos, estar conscientes de que lo que nosotros siempre vamos a estar tratando de hacer, inferencia, es sobre lo que ocurre en una determinada población. ¿Ya? Entonces, en una población, nosotros vamos a hablar siempre de parámetros poblacionales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros poblacionales que nosotros utilizamos para hacer medición en salud? Generalmente son promedios o son proporciones. ¿Ya? En el ejemplo, tenemos acá dos ejemplos de parámetros poblacionales, promedio poblacional, ¿no es cierto? Acá el ejemplo dice promedio del índice de masa corporal en escolares, ese sería un parámetro poblacional. Otro parámetro poblacional pudiera ser el promedio de días de hospitalización en pacientes COVID-19 positivos. Esos serían parámetros poblacionales porque son indicadores de lo que ocurre en la población. Generalmente desconocido, porque si lo conociéramos, ¿no es cierto?, no estaríamos tratando de hacer inferencias ni tomando muestras probabilísticas. Ejemplos también de parámetros poblacionales que son desconocidos, puede ser la prevalencia de hipertensión en adultos mayores de 65 años de edad, como también pudiera ser la proporción de obesidad en escolares. Entonces, siempre que hablamos de indicadores poblacionales, nosotros el concepto básico es de un parámetro poblacional, que es desconocido, sobre el cual nosotros queremos hacer inferencia a través de la obtención de una muestra probabilística. Entonces, tenemos la población, de la población pasamos a la muestra, una muestra en este caso de tamaño n chico. Vean ustedes en el ejemplo anterior, la población tenía un tamaño de n grande, ¿ya? Y de esta población de tamaño chico, nosotros lo que vamos a hacer entonces es a proceder a construir estimadores muestrales ¿de quién? De los parámetros poblacionales. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos en la muestra el promedio del IMC en una muestra de escolares, ese va a ser un estimador ¿de qué parámetro poblacional? Del promedio del IMC en la población. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, en la muestra hagamos un cálculo y hagamos una estimación del promedio de días de hospitalización en una muestra de paciente COVID-19 positivo, eso va a ser ¿qué cosa? Va a ser un estimador ¿de qué parámetro poblacional? El promedio de días de hospitalización en la población de pacientes COVID-19 positivos. Similarmente, para muestra, ¿no? Cuando nosotros tengamos una muestra y una muestra probabilística, ¿no?, el estimador de la prevalencia de hipertensión en la población, ¿qué va a ser? Va a ser la prevalencia de la hipertensión en la muestra de adultos mayores de 65 años. Del mismo modo, si nosotros quisiéramos hacer una estimación del parámetro poblacional, proporción de obesos en la población, el estimador correspondiente es la proporción de obesos en la muestra. Vean ustedes que es lo mismo, ¿no es cierto? Unos son valores poblacionales desconocidos que se estiman a partir de una muestra. Recuerden ustedes de que la muestra, o mejor dicho, los procedimientos estadísticos que vamos a estar revisando, y son los procedimientos de uso habitual, asumen que el muestreo es un muestreo aleatorio simple, ¿ya? Por lo tanto, cualquier otro tipo de muestreo que se utilice para hacer estimaciones de parámetros poblacionales van a requerir de ajustes adicionales. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No?
Luis, chat, ¿no hay ahí el chat? Parece que hay Nada, algo. nada, no nada. Apenas aparezca una pregunta, te Ya, digo, porque son listo, solamente saludos. gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, esta es la nota importante, lo que ya dije, ¿ya? Los métodos estadísticos usuales de estimación por intervalo de confianza y de prueba de hipótesis estadística asumen que el muestreo es aleatorio simple, ¿ya? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Repito, voy a repetir de nuevo, ¿por qué tenemos que tener en cuenta? Porque cuando tenemos muestreo complejo por conglomerados, por estratos o multietápicos, hay que hacer ajustes a los análisis estadísticos inferenciales, ¿ya? Entonces, cuando hay, el muestreo no es muestreo aleatorio simple, como acá dice, los métodos tenemos que adecuarlos, hacer ajustes en los métodos, ¿sí? Entonces vamos a ver Adiela tiene ahora una cómo se... pregunta. ¿Sí? Adiela tiene una pregunta, levantó su mano. A ver, Hola, más que una pregunta, en realidad es un comentario. ¿sí? Con las bases de datos que nosotros tenemos, por ejemplo, que recolectan los eventos adversos a vacunas, ¿cierto?, a nivel nacional, lo que nosotros veíamos en algún minuto como internamente era justamente que ahí no podíamos como tomar una muestra, porque en realidad lo que teníamos No, era la representación, era la notificación de todos los centros asistenciales en relación a eso. Así que ahí lo que hacíamos era determinar, por ejemplo, las frecuencias como directamente. Entonces, correcto, porque estás trabajando con el universo. Cuando tú trabajas exactamente. por el universo, como no tienes muestra, entonces haces los cálculos en forma directa, sin ningún otro ajuste especial, ¿no? Sí, Nosotros era tenemos que, justamente eso. Ujú. En cambio, claro, cuando claro, hacemos como centro centinela, ¿cierto? O hacemos como este análisis como en un centro asistencial, en un hospital, por ejemplo, ahí sí yo tengo una pequeña porción de todo mi universo y ahí sí podría usar como estos métodos estadísticos en el fondo de estimación. depende un poco también porque si tú vas a hacer, ¿no es cierto?, vas a hacer cálculos de algunos indicadores para ese centro centinela, como es el universo, no necesitas hacer intervalo de confianza ni nada, porque es el valor que tú obtienes del universo de sujetos de ese centro centinela. Claro, en el fondo si yo hiciera una estimación en cambio a nivel país, no del centro centinela, sino a nivel país, ahí sí sería una muestra, ¿verdad? Depende también, porque si tú vas a usar todos los centros centinelas del país, entonces tampoco es muestra, también vas a estar trabajando con un universo. Depende ahí, porque lo que yo quiera representar, por ejemplo, si yo quiero representar a todos los centros asistenciales y esos son, por ejemplo, 2000, pero en cambio en centros centinelas tengo solamente 20, esos Ah, centros ya. centinelas en comparación a los centros asistenciales del país sí son una Sí, muestra. sí, claro. En el fondo tendrías una muestra, diríamos que es una muestra de conglomerados, porque cada centro de atención sería un conglomerado. ¿Ya? Porque Súper. ¿ah? No tendrías un muestreo aleatorio simple, sino tendrías un muestreo aleatorio por conglomerados. O sea, sería un muestreo aleatorio simple de conglomerados, asumiendo, ojo, de que tuvo una selección de centros centinelas aleatoria. Cuidado, ¿no? Porque si es una elección no aleatoria, entonces no es tan sencillo, digamos, hacer una extrapolación al universo, porque no se sabe, o habría que demostrar, que los centros centinela que tú decidiste incluir en el estudio son representativos del universo de centros centinelas del país, ¿no? Tendrías que hacer un trabajo adicional de determinar esa representatividad. Porque pudiera ser el caso, suponte tú, que son los, que me parece mucho que son los centros hospitalarios que tienen más recursos. Probablemente la situación ahí no va a ser la misma de los centros que tienen escasos recursos, ¿no? Como hubo un criterio para la elección, más bien aquí hubo una elección que una elección de centros centinela, ¿no es cierto?, que tenían que tener varios requisitos, ¿no? O sea, en la encuesta que se hizo de hospitales, ¿no es cierto?, para ser incluido como centro centinela tenían que cumplir varios requisitos.
Entonces no es tan sencillo, digamos, de poder extrapolar al universo de centros de atención, porque los otros no tienen las mismas características. Es buena la pregunta, ¿no? Esa es una discusión que habría que llevar, digamos, con el equipo ahí que está trabajando con los centros centinelas, ¿no? Muy buena la pregunta. No sé si está claro la respuesta al comentario. Sí, Sergio, gracias, porque lo hace más práctico también, como con nuestra realidad de estar vigilando los eventos adversos, así que gracias. Sí, ok. Hay otra mano levantada, pero la bajaron ya parece. No aparece el nombre. ¿No? Dice iPhone nomás. Sí, soy José Luis. Lo que pasa es que, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estoy en el iPhone conectado. Lo que pasa es que quiero conectarme con la laptop, pero no me permite entrar, no sé por qué, a la Ajá. reunión. porque estás posiblemente conectado con el celular, por eso no puedes entrar a la sala. Quizá. Pero estás Ya. ahí, José Luis, ¿tienes alguna pregunta? No, era eso, que quería entrar con la laptop también, porque por ahí tengo el mayor posibilidad de ver mejor. Claro, Entonces no, pero si podrías tienes, salir. si tienes el link, puedes entrar y puedes estar con los dos. Puedes estar con teléfono y con la laptop. Claro, eso es lo que estoy tratando de hacer. A ver, vamos Sí. a ver, voy a seguir intentando. Ya, ok, Intenta. gracias. Sí, gracias. Entra por el link de la página Sí, del Moodle. claro. ¿Sí? Eso, Ya, por ahí estoy entrando, a ver. ya. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen los intervalos de confianza en general? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que para hacer inferencia estadística lo que se considera es lo que se llama el error estándar de la estimación. ¿Ya? Aquí hay un poquito de notación que vamos a incluir, vamos a incorporar. ¿Ya? Cuando hablemos de parámetro, vamos a estar hablando de la letra griega mayúscula teta. Y cuando hablemos de estimador, vamos a estar hablando con la letra teta, pero con un sombrerito. Entonces, el teta con el sombrerito va a ser un estimador del parámetro poblacional teta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste un intervalo de confianza? Consiste en construir un intervalo de un conjunto de valores dentro del cual el verdadero valor del parámetro está con una probabilidad determinada. Esa probabilidad determinada, que generalmente es 95%, 0.95, se llama nivel de confianza, tal como dice, ¿no es cierto?, el 1.96, en la última línea, ¿no es cierto?, y corresponde al valor de una tabla de distribución normal que es el 1,96 o 1.96. Entonces, el intervalo de confianza siempre va a estar centrado, según esto, ¿en quién? En el estimador puntual, ¿no? Si es una proporción, va a estar centrado en la proporción de la muestra. Si es un promedio, va a estar centrado en el promedio de la muestra. Y a ese promedio de la muestra o a esa proporción de la muestra se le va a agregar y se le va a quitar 1,96 veces el error estándar de ese estimador. Y el error estándar del estimador va a depender si estamos hablando de un promedio o si estamos hablando de una proporción. En el Sergio, caso de la... disculpa. ¿Perdón? ¿Podrías dejarme como coanfitrión, Ya, por favor? un segundito. Listo. Bien, Listo. gracias. Ya. Entonces vamos a ver en el caso de una proporción, ¿ya? Si P mayúscula es el parámetro poblacional, la proporción poblacional, y P minúscula es la proporción de la muestra, ¿ya? Y si A es el número de unidades de observación en la muestra que presentan el factor en estudio, donde dice el actor debiera decir el factor en estudio, ¿ya? Ese cociente entre A, ahí debe decir A y no, aquí voy a Sí. cambiar esto de aquí de inmediato. No lo puedo. Espera un segundito. Un segundito. Aquí hay un error. Este de aquí es... Aquí está. Ah. Vamos a computar una vez esto de aquí. Ahí está. Ahí vuelvo.
¿Dónde quedó? Ahí volví, ¿ya? Entonces, aquí había un errorcito que está corregido, ¿no? Si decíamos, si A es el número de sujetos en la muestra que presentan un determinado factor, supongamos el número de hipertensos en la muestra, ¿ya? Y N es el tamaño de la muestra, entonces obviamente la proporción va a ser A dividido por N, ¿ya? Y basado en la teoría estadística, ¿ya? Esta proporción P definida como el número de sujetos que presentan el evento sobre el total de sujetos en la muestra, tiene aproximadamente una distribución normal con promedio P y varianza P por Q partido por N, ¿ya? De aquí entonces que uno construye una estandarización de P, ¿ya? Entonces construye esta variable Z, que es la proporción de la muestra, menos la proporción de la población, dividido por la raíz cuadrada de esta expresión que está aquí, que sería el error estándar de la proporción, ¿ya? Entonces, en base a eso, el intervalo de confianza va a quedar construido de la siguiente forma. Va a ser la proporción de la muestra, más menos Z de alfa medios, que si el alfa está el 1 menos alfa es 95%, esto sería el valor de 1,96, multiplicado por la raíz cuadrada de esta expresión que está aquí. Y ahí se quedaría construido entonces el intervalo de confianza para la proporción, ¿ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo en función de las bases de datos que hemos estado trabajando. El ejemplo más sencillo de ver. Vean ustedes que para construir un intervalo de confianza en Stata, la fórmula es bastante sencilla, porque le vamos a decir que haga un CI. ¿Qué viene CI? De Confidence Interval, ¿ya? Entonces le vamos a decir que haga un Confidence Interval, pero tengo que indicarle si yo quiero un intervalo de confianza de una proporción o de un promedio. Como estamos hablando de hipertensión y queremos un intervalo de confianza para la prevalencia de hipertensión, le tenemos que indicar que sea un CI de PROP, para que haga un cálculo de proporción. ¿Y de cuál es la variable? HTA, ¿no es cierto? Que es la variable que indica si el sujeto presenta o no hipertensión. Que observamos entonces, obviamente aquí, que en el estudio, ¿no es cierto? En la muestra hay 5.398 sujetos, la proporción de hipertensos de 38,9%, ¿no? Con el error estándar definido acá, y utilizando la fórmula que aparece más arriba, el intervalo de confianza quedaría entonces de un 95%, quedaría entre 37,6 y 40,2. ¿Cómo vamos a leer eso o cómo leemos eso? Diríamos que con un 95% de confianza, la prevalencia de hipertensión en la población está entre un 37,6 y un 40,2%. Esa sería la conclusión. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre la interpretación? El cálculo, vean ustedes, es bastante sencillo para el programa, ¿no? CI-PROP. ¿Qué le vamos a decir con CI-PROP? Confidence Interval de proporción, ¿no? Y después simplemente le colocamos la variable. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ninguna por el momento. Avanzamos entonces. Vean ustedes, es bastante sencillo. La teoría es más compleja que ¿cómo se llama? Que el cálculo propiamente tal, ¿no? Acá, vean ustedes lo que hice a continuación, dice CI PROP de hipertensión, pero fui un poquito más exigente y le coloco level 99, ¿ya? Entonces estoy siendo más exigente con el nivel de confianza. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza? ¿Qué observan ustedes con el intervalo de confianza? ¿Se agranda o se achica? Vean, lo que estamos diciendo ahí, en el de más arriba, estamos diciendo que con un 95% de confianza, la prevalencia de hipertensión en la población está entre 37,6 y 40,2. En cambio, en el de abajo, estamos diciendo que con un 99% de confianza, la prevalencia de hipertensión en la población está entre 37,2 y 40,6. Se agranda. Se agranda, ¿no es cierto?
Claro, si uno quiere tener un mayor nivel de confianza, obviamente va a tener que agrandar el intervalo de confianza se agranda. ¿Qué pasaría si quisiéramos construir un intervalo de confianza del 90%? Menos confianza. ¿Qué pasaría con el intervalo? Sería más chico. Se achica. Listo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos el intervalo de confianza? ¿Perdón? ¿Algo pasó? ¿No? ¿Nos estaban invitando a comer? ¿Eso? Aunque sí, su micrófono. Ya, pensemos nuevamente, miren ahora, ahí tenemos en la primera, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, el intervalo de confianza de un 95% entre 27,6 y 40,2. ¿En una muestra de cuántos? De 5.398 sujetos. ¿Cómo sería el intervalo de confianza si la muestra hubiera sido, por ejemplo, de 3.000? No de 5.300. ¿Más grande o más chica? Más grande, más impreciso. ¿Más grande? ¿Sí? ¿Por qué? Más impreciso, la muestra más pequeña. ¿Por qué? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo lo puedes ver? ¿En la proporción? No, en el error estándar, porque mira aquí arriba, ¿cuál es la expresión del error estándar? En la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido por el tamaño de la muestra. Por lo tanto, mientras más grande el N, más chica esta expresión, porque está dividido por N. ¿No? Si más chico el N, esta expresión se agranda. ¿No es cierto? Esa es la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el error estándar depende del tamaño de la muestra, esencialmente. Fíjense que es un caso extremo. Supóngase que la muestra en realidad es el universo. ¿Cuánto sería el error estándar? Si el N fuera el universo. 0. Porque estaríamos tomando todo el universo, ¿cierto? 0. Claro. Por eso es importante cuando hacen tipos de estudios de este tipo, de estudios de prevalencia, en la determinación del tamaño de la muestra, poder tener en cuenta cuál es la precisión de la estimación que usted espera encontrar para la estimación de esa prevalencia, ¿no? Mientras más preciso, ¿qué pasa con el N? ¿Más o menos N? Más. Más N, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Ahí está entonces la importancia del tamaño de la muestra en el cálculo de los intervalos de confianza. Y vale lo mismo para los promedios. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, veamos ahora vamos a seguir aquí revisando acá, y lo que tenemos acá como título dice intervalo de confianza para una proporción según categorías de otra variable. ¿Ya? Entonces aquí veamos lo que tenemos acá. Le vamos a decir, según nivel educacional, obtenga un intervalo de confianza para la prevalencia de hipertensión. ¿Se fijan? Le estoy diciendo acá, ¿qué voy a calcular? Intervalo de confianza para la prevalencia de hipertensión según nivel educacional. Veamos, ¿cuál es el tamaño de muestra del nivel educacional básico? 1419, ¿cierto? El error estándar 0.13. Vean ustedes cuál es la proporción ahí. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión en el nivel educacional básico? ¿Cuánto es la prevalencia de hipertensión en el nivel educacional básico? Salva dice 0,6. 60%. 60%. ¿Ya? ¿Y cómo interpretaríamos el intervalo de confianza? ¿Qué preguntó? Disculpe. ¿Cómo interpretamos este intervalo de confianza para la prevalencia de hipertensión en sujetos que tienen nivel educacional básico? Que con un 95% de confianza la prevalencia de hipertensión en el nivel educativo bajo está entre 57.4
Y 62.6. Perfecto, excelente. Excelente. Y en el nivel educacional medio, ¿alguien puede hacer una interpretación? ¿Quién va a interpretar lo que pasa en el nivel educacional medio? ¿Cuál es la prevalencia estimada de hipertensión en el nivel educacional medio? 32.2%. 32.3, ¿no es cierto? En una muestra de ¿cuántos sujetos? 2.889. Listo. ¿Y cómo interpretamos entonces el intervalo de confianza del 95%? Con un nivel de confianza del 95%, la prevalencia de hipertensión en el nivel medio está entre 31% y 34%. Algo faltó. ¿Qué faltó? La educación media. No, lo dijo. Entonces, No dijo que era en la población, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo correcto. interpretamos el intervalo de confianza del 95%? Del 95%, La diríamos población, que sí. con un 95% de confianza, la prevalencia de hipertensión en la población de sujetos con nivel educacional medio está entre 30,6 y 34.0%. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Porque la inferencia es sobre la población. ¿Ya? Correcto. ¿Y qué pasa con el nivel educacional superior? Podría subir, no se ve bien el número. Ah, ¿todos no lo ven? Pamela tiene una pregunta. No se lo veía bien. ¿Ahora se ve? La cinta de abajo es la que nos afecta. Ah, mueva la cintita, esa cintita se puede mover. Ya se observa. Pamela tiene la mano levantada y no sé si Ariela tiene otra pregunta. ¿Pamela? Adelante, Sergio. Pamela. Me da Sí. miedo las preguntas de Pamela porque siempre son buenas. Gracias, Sergio, por lo que me toca. Sergio, lo que pasa es que estaba repasando mentalmente mis notas y explicabas en las primeras diapositivas que cuando el muestreo no es aleatorio, uno tiene que ajustar los métodos, ¿cierto? Sí. Y en la clase anterior indicaste que para las encuestas nacionales de salud, el muestreo siempre es, no es muestreo aleatorio simple. Correcto, sí. Entonces, ¿eso significa que ya se ajustó acá o cómo se hace el ajuste? No. Lo que dijimos que vamos a asumir que estamos usando muestreo aleatorio simple para poder mostrarle. Ok. ¿Sí? Pero ¿nos vas a explicar cómo se harían esos ajustes? Mira, eso lo que podemos hacer es al finalizar el curso, porque no quiero perder de la cosa de los modelos estadísticos. Ok. Entonces, si estamos con tiempo suficiente, podemos ver los ajustes en el caso de muestreo complejo. ¿Ya? Bueno, listo. Ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Claro, porque lo que hay que usar ahí es un conjunto de comandos que son los comandos de encuesta, survey command. Perfecto. Entonces, digamos que si yo hubiera sido la persona que estuviera analizando la encuesta de Chile, definitivamente hubiera tenido que hacer todos estos, o sea, tuviera usado otro tipo de comandos para calcular los CI. Son esencialmente los mismos comandos, muy parecidos los comandos, pero son simplemente indicando de que provienen de un muestreo complejo. Y lo que hay que hacer ahí es indicar cuál es la variable de estratificación, cuál es la variable de conglomerado. Hay que hacer esas especificaciones. Tal como es muy parecido a lo que hicimos cuando teníamos los datos para hacer la serie de tiempo, que teníamos que decirle al programa de que los datos eran de serie de tiempo. Cuando tenemos muestreo complejo, la diferencia está en que hay que decirle a la base de datos, que hay que indicarle de que los datos provienen de ese muestreo complejo. Vale. O sea que entiende, digamos, de que no es muestreo aleatorio simple. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Conceptualmente es lo mismo. Ok, muchísimas gracias. Claro, lo mismo que cuando veamos análisis de sobrevida, también vamos a tener que decirle a la base de datos, mire, estos son datos de sobrevida, para que puedan después hacer los análisis que corresponden. Ok. Entonces, parece que todavía estamos pendientes de la interpretación del intervalo de confianza
de la prevalencia de hipertensión en el nivel educacional superior? ¿Quién? Ok, si puedo. Adelante. Ok, ahí habla que la prevalencia es de 26.4%. Con un 95% de confianza podemos decir que en un nivel de educación superior la prevalencia de hipertensión arterial se encuentra entre 23.7% y 29.3%. Correcto. En la población de sujetos con educación superior. Es ¿Ya? correcto. Una pequeña observación, siempre hay que redondear, no hay que recortar. ¿Ah? Dijiste 26,4, pero si uno redondea debiera ser 26,5. ¿Ya? Ok. Sí, no hay, las prevalencias no se recortan los dígitos decimales, sino que se aproximan. ¿Ya? Perfecto. Sí. Una pregunta, Sergio. Sí. Los intervalos de confianza, como están siendo mutuamente excluyentes todos, uno puede decir que hay una diferencia en Buena pregunta. Buena pregunta. en este caso, el parámetro, los parámetros que estamos calculando a nivel de la población, sí, hay una diferencia estadísticamente significativa en cada uno de estos niveles. Sí, ¿Podría sí. uno asumirlo? No, mira, buena observación. Primero que nada, lo primero que observamos aquí, ¿qué es lo que es? Vean ustedes. ¿Qué pasa en la medida que vamos de nivel educacional alto a bajo? ¿Qué pasa con la prevalencia de la hipertensión? La prevalencia disminuye a medida que aumenta el nivel de educación, de hipertensión arterial. La prevalencia de hipertensión arterial va disminuyendo a medida que las personas van aumentando en su nivel de educación. Claro, o sea, entonces nosotros vamos a decir de que se observa que hay una asociación inversamente proporcional entre hipertensión y nivel educacional, ¿no? O sea, aquí uno podría, ya vamos a ver más adelante cómo podemos decir si esa tendencia es o no significativa. Pero la observación que nos estaba haciendo, ¿quién nos estaba haciendo la observación de los intervalos? Quique. ¿Ah? Quique Chávez. Quique, ¿cierto? Exacto, más fácil. Claro, claro. Mira, él hizo una buena observación porque el intervalo de confianza de la prevalencia de hipertensión en los básicos va entre 57,4 y 62,6. En los medios, la prevalencia, el intervalo de confianza va entre 30,6 y 34,0. No hay superposición en los intervalos de confianza, por lo tanto, uno puede decir de que esa diferencia de prevalencia entre un 60 y un 32 es estadísticamente significativa. Eso lo vamos a tomar cuando veamos los conceptos de pruebas de hipótesis más adelante. ¿Ya? Y de la misma forma, él observó, Quique, que entre el nivel medio, ¿no es cierto?, el cuyo intervalo está entre 30,6 y 34,0, y el nivel superior, donde está entre 23,7 y 29,3, como tampoco hay una superposición de los intervalos, él también puede concluir de que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Ya? Uno puede usar los intervalos de confianza para hacer pruebas de hipótesis, en la forma que Quique nos estaba apuntando. ¿Ya? Pero vamos a ver también cómo lo hacemos como prueba de hipótesis propiamente tal. ¿Ya? Pero muy buena observación, Quique. Sí, totalmente. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, una cosita, José Luis habla. Si las observaciones son diferentes, ¿eso afectaría el hecho de decir que son estadísticamente significativas las diferencias? Por ejemplo, en uno hay una población de 1.419, en el otro hay 2.889 y en el otro 986. Claro. Ahora, buena observación también. ¿Qué es lo que diría yo para ver qué tan representativo es el nivel educacional de los sujetos en la muestra comparado con la realidad nacional? Yo debería tener, ¿no es cierto?, la distribución de los niveles educacionales de los mayores de 15 años, porque esto es mayores de 15 años, para ver si esta distribución proporcional, ¿no es cierto?, de cuánto es el total aquí, 1.400, son
4.012. ¿No puede levantar un poquito la tabla que no se ve la de superior, perdón? Espérame un segundo que lo voy a tener que checar aquí entonces. Aquí. Espérame un segundo. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner así, sin ampliarla. Ahí se alcanza a ver. Porque si la pongo en pantalla completa se me pierde. ¿Se alcanza a ver ahí la última línea? ¿O no? Sí se ve un poco la última. Ahí. Excelente. ¿Ahí mejor? Ahí ya, está. Ahí. Ya, de hecho lo voy a poner aquí. Enterita mejor la voy a agrandar de acá un poco para que se vea mejor. Ahí. ¿Se ve? Nítido. Ya, perfecto. ¿No? Fíjate que la muestra era en 5.000 y fracción. Luis, ¿tienes ahí una calculadora? Pero dame un segundito y la tengo a mano. ¿Cuánto era el N? 5.000, ¿cuánto dijimos anteriormente? 5.398. 5.398. ¿Qué pasó? ¿Dónde me fui? 5.398. Ahí. 1.419 dividido 5.398. $1.419 dividido 5.398. Alguien que haga 2.889 dividido por 5.398. Y alguien que haga 986 dividido por lo mismo. El segundo da 54%. ¿54%? El segundo que dijiste. Es que estabas metiendo algunos en la sala y por eso que... Ya. No puede El responder 2.800, 54%. 18 el tercero. Ya, 18 el Sergio, tercero. 18%. Ya. Entonces, si yo tengo datos del universo, de la población, del nivel educacional, y si en la población, ¿no es cierto?, la proporción de sujetos con nivel educacional medio en la población es alrededor del 54%, del superior es alrededor del 18%, y en la población es alrededor del básico, el porcentaje que dé, uno puede argumentar, digamos, de que la muestra es significativa, por lo tanto, después no habría sesgo en, ¿no es cierto?, la inferencia para hacer la comparación de las proporciones de prevalencia de hipertensión según nivel educacional, ¿ya? Eso tiene que ver con la representatividad, ¿ya? Entonces, siempre que uno quiere ver representatividad de variables claves, por ejemplo, edad, sexo, nivel educacional, tiene que tener a mano o conseguir de alguna forma cuáles son los datos aproximados, no necesariamente exactos, de cómo se distribuyen en la población para argumentar de que no hay algún tipo de sesgo, digamos, y de que la muestra es representativa de esas características, ¿ya? Ese es un análisis previo que hay que hacer de todas maneras. Ahora... Pero no sé, Sergio. ¿Sí? No sé si cabe el comentario porque el nivel básico normalmente consulta los servicios de salud cuando ya se siente muy mal por razones económicas, ¿no? Y en el caso del nivel medio, normalmente tienen seguro o tienen una ISAPRE que les pueda cubrir un poco mejor que las personas de nivel básico. O sea, viendo yo el porcentaje tan alto que hay de 57 a un 30 y a un 23. Claro. Creo que hay otros factores que influyen en eso, ¿no? Recuerda que esta es una encuesta en hogares y se le pregunta a la gente, ¿no? Ya, correcto. Pero esa persona que respondió fue principalmente la de nivel básico, fue a un servicio porque en realidad se sentía muy mal. No sé si me doy a entender o para que le hayan hecho un diagnóstico. O sea, claro, a veces la del nivel medio y nivel superior va por un chequeo nada más, no porque siente alguna molestia. Claro, pero al ser una encuesta poblacional, la pregunta tú tendrías que haber preguntado ahí para poder inferir sobre eso
como sí demandó el servicio. Claro, claro, exacto. Ok. Pero con este simple dato así nomás no podemos decir nada más de eso, ¿no? Está bien. Ahora, para promedios, ¿ya? Fíjense que es bastante parecido al intervalo de confianza para promedio, simplemente que lo que estamos usando aquí, el error estándar, está definido. Voy a agrandar, entonces a ver si puedo agrandar. Me perdió el mouse. En todo caso se ve. ¿Ah? Se ve. Yo lo perdí. No sé dónde se me metió el mouse. No, Bueno. se ve bien la diapo. Ah, ya, la dejamos ahí entonces. ¿Ya? Vean ustedes, para el intervalo de confianza para promedios, el error estándar, vean ustedes, simplemente es la desviación estándar, S dividido por el tamaño de la muestra. Vean ustedes, al igual que en el caso de las proporciones, los errores estándares dependen fuertemente de qué cosa? Del tamaño de la muestra. A mayor tamaño de muestra, menor error estándar, por lo tanto los intervalos van a ser más pequeños. En este caso, vamos a calcular un intervalo de confianza para el promedio del índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, aquí vean ustedes, hay 4.909 sujetos que tienen datos de índice de masa corporal. El promedio del índice de masa corporal para esos 4.909 sujetos es de 27.9. Y con 95% de confianza podemos decir de que en la población el promedio del índice de masa corporal está entre 27,7 y 28,0 unidades. ¿Está claro? Están en sobrepeso, ¿no? Ya, este es el IMC nomás, el promedio del IMC. ¿Sí? Claro, bastante estrecho porque son casi 5.000 sujetos, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no es cierto? El error estándar depende del tamaño de la muestra, y aquí las muestras son, en estas encuestas poblacionales, son 5.000 y fracción, ¿no? 5.000 y fracción. Ahora, si disminuimos el nivel de confianza, vean ustedes, prácticamente no pasa nada, porque quedan 27,7, 28,0. Seguramente la diferencia está como en el segundo o tercer decimal, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No por el momento. Tampoco hay manos levantadas. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero intervalo de confianza para un promedio según nivel educacional. ¿Qué observamos aquí? A ver, ¿quién puede interpretar aquí? Vean ustedes, ojo, lo que no dijimos es que a diferencia del intervalo de confianza para proporciones, que era CI prop, para construir el intervalo de confianza para promedio es CI means, de promedio. ¿Sí? Si no colocamos eso, no va a entender. ¿Ya? Para intervalo de confianza para proporciones, CI prop, intervalo de confianza para promedio, CI means. Y a continuación, el nombre de la variable. ¿Sí? Ya. Aquí, ¿quién puede interpretar esto? Vamos a ver. Me lanzo. Dale. A ver, con un 95% de confianza, el índice de masa corporal en la población en el nivel básico, el índice, perdón, el intervalo de confianza a nivel de la población, en el nivel básico, con un 95% de confianza, el índice de masa corporal es de 28.9, es decir, va de 28.6 a 29. Perfecto, perfecto. ¿No es cierto? Con un 95% de confianza, el índice de masa corporal en la población de sujetos que tienen nivel educacional básico está entre 28,6 y 29,2. Francisco tiene una pregunta. A ver, Francisco. No, estaba pidiendo la mano para hacer la interpretación, pero ya la dijo. Dale entonces con el nivel medio, vamos. Ok, perfecto. Con un 95% de confianza,
el índice de masa corporal en las personas con un nivel educativo medio, en la población, se encuentra el índice de masa corporal entre un 27.5 y un 27.9. Y el promedio es 27. Promedio. Sí. Eso, sí, el índice de masa corporal promedio. Es la población de sujetos con nivel educacional medio. Y en el bajo, con un 95% de confianza, es de 26.6 a 27.2 y con una media de 26.9. Correcto. Muy bien. Parece que Gisette tiene la mano levantada, me pareció haber visto. Alguien la levantó, pero no alcancé a ver porque la bajó. Gisette, creo que fue, ¿no? Fíjate que la misma observación de las proporciones aquí, los intervalos de confianza no se superponen, ¿no? ¿Se fijan? Por lo tanto, uno también podría decir de que el promedio del índice de masa corporal está asociado al nivel educacional. Una pregunta, Sergio. Perdón, antes de terminar. Digamos, uno podría hablar de un rango entre los valores máximos y mínimos del intervalo de confianza. Pero ¿hasta cuánto? Digamos, aquí se nota que es muy estrecho. Mi problema siempre es la interpretación cuando es muy amplio. ¿Hasta dónde uno en una amplitud puede decir, bueno, dependiendo cabalmente del tamaño de la muestra o del muestreo, uno puede más o menos quedarse como satisfecho de que esa amplitud entre los intervalos es más o menos aceptable? ¿Existe algún estándar o algo que se aproxime para quedar uno satisfecho que ahí estamos bien en el intervalo? Mira, la clave está, si tú estás en el momento de diseñar el estudio. Porque al momento de diseñar el estudio, tú tienes que determinar cuál va a ser tu tamaño de muestra, ¿no? Y la determinación del tamaño de muestra va a depender de varios supuestos. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, la estimación, en este caso, del índice de masa corporal promedio, ¿no? ¿Cuál es la precisión que tú deseas estimar de esta estimación? ¿Ya? ¿Con qué confianza? Y en base a eso, tú dices, mire, lo que yo necesito sería una muestra de 2.700 sujetos, ¿no? Porque esos 2.700 sujetos te tendrían que dar, ¿no es cierto?, evidencia suficiente como para probar lo que tú pusiste como supuestos en el cálculo del tamaño de la muestra. Correcto. ¿No? Si los supuestos que tú pusiste para la obtención del cálculo del tamaño de la muestra están alejados después de la realidad, obviamente que ahí vamos a tener un problema, ¿no? Ahí vamos a tener un problema. O que el estimador en otros estudios también más o menos se mantenga entre el intervalo que calculé yo en mi estudio, que más o menos tengan el mismo diseño. ¿Pudiera uno? Claro, eso simplemente sería para la discusión, ¿no es cierto? En comparación con otros estudios, observamos que, ¿no es cierto?, en esta población se asemeja o no se asemeja, digamos, etcétera, etcétera. Ahora, supongamos de que aquí nuevamente, hagamos una exageración, ¿ya? Supongamos de que el índice de masa corporal promedio del básico es 29, voy a redondear a 29, ¿ya? Y que del medio voy a redondear hacia abajo 27, 2 unidades menos, ¿ya? Y la diferencia entre 29 y 27 para ustedes en índice de masa corporal, ¿qué tan relevante es esa diferencia como para tomar decisiones? ¿Es o no relevante? ¿Que el promedio sea 29 a que el promedio sea 27? No, para mí no. No, ya. Pero voy a exagerar el ejemplo. Que el promedio sea 27 o 28 en uno y en el otro sea 22. ¿Es relevante? Que en uno sea 28 y que en el otro sea 22. Y es relevante. Sí es relevante, ¿cierto? Muy relevante claro. Porque Sí, ya caen sí, dos rangos. porque es exacto. Claro. Sí, Claro. caen Entonces, dos rangos ya, el de peso normal con el de sobrepeso. Exactamente. Claro. Entonces, cuando tú haces el cálculo del tamaño de la muestra,
va a ser un cálculo de tamaño de la muestra, de modo tal de que si en la muestra se observan esas diferencias que tú asumiste para el cálculo del tamaño de la muestra, esas diferencias debieran ser estadísticamente significativas. ¿Ya? Ya. Supongamos que realizamos el estudio. ¿Ya? Y en el primer grupo, ya habíamos dicho, ¿cuánto era? ¿27? 28, ¿cuánto dijimos? 28, ¿no? ¿Ya? 28. 28 Ya. habíamos dicho. 28. Y que el intervalo de confianza de ese 28 está entre 24 y 32. Con la muestra. Y en el otro, el intervalo de confianza está entre 20 y 26. ¿Qué pasa con los intervalos? ¿Se superponen o no? Sí, se superpone. Se superponen. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No se puede confirmar que haya diferencia, ¿no? Porque los intervalos se superponen. Claro. La conclusión es que con los datos recolectados no existe evidencia suficiente como para decir, digamos, de que el índice de masa corporal promedio difiere en esos dos grupos. Esa sería la conclusión. Aquí otra mano levantada para pregunta. ¿Sí? Dice iPhone, pero no recuerdo quién era. Sí, José Luis, Ya. estoy queriendo reproducir el comando, Sergio, de Vice, Nedu, CI, MINS, IMC, el índice de masa corporal, pero me sale error required R100, me dice. Con el mismo comando, no sé por qué. ¿Y estás usando la base de datos? Sí, la base de datos de la ¿Quieres encuesta. compartir? Sí, eso ¿Quieres te iba a compartir? preguntar. A ver. Déjalo como... Comparte tú, comparte, a ver, veamos. Eso. O lo hago yo aquí, yo puedo abrir el status Acá. y... ¿Ah? Ahí estoy compartiendo, a ver. Ah. Sí, ahí viene. Ya. Ahí está. Ese Te es. faltan los dos puntos después de Nedu. Ok. Ajá. Ya. Claro. Dale. Dos Ahora. puntos entre. Ahí está, listo. Ahí Bien. está. Ya, muy amable, gracias. Ojo gracias. que igual, y fíjate que igual te hace un cálculo para el nivel educacional missing, porque ahí, fíjate, mira al final lo que te dio al final abajo. Sí. Hay Eso es lo que 103 sujetos que no tenían datos sobre nivel educacional. Y esos sujetos que no teníamos datos a nivel educacional te da un promedio de 28,9 y ahí está el intervalo de confianza. Correcto. ¿Sí? Ya, listo. Sí, ahí estoy viéndolo. Ya. Listo. Muy bien, ¿Hay otra pregunta? Había otra mano levantada, te digo enseguida, de Manasés. Sí, muchas gracias. Maestro Sergio, tengo una duda quizás, bueno, me disculpa de antemano si es algo muy básico, pero es desde el punto de vista teórico. ¿De qué depende que el intervalo de confianza que calculamos sea del 95% y no del 90 o del 99? Porque pues prácticamente por tradición en los análisis que hago siempre lo hago al 95, pero desconozco si exista alguna regla dependiente del estudio o algo así. Mira, tanto el nivel de confianza para la construcción de intervalo de confianza como el nivel de significación para las pruebas de hipótesis estadísticas es decisión del equipo de investigación. ¿Ya? El equipo de investigación generalmente es el que decide y lo reporta, digamos, en su trabajo dice, para todos los análisis estadísticos se considerará nivel de confianza del 95%. Si tú quieres ser más exigente, tú puedes poner 99, y si quieres ser menos exigente, podrás poner 90. Pero no hay, es más bien, es casi como un acuerdo tácito entre los investigadores utilizar ese 95% para los intervalos de confianza o equivalentemente el 5% para los niveles de significación. No hay una razón particular. Súper, muchas gracias. Ahora Sí. vamos a ver ahora en la presentación siguiente con los intervalos de confianza, digamos, cuál es realmente el criterio que uno va a utilizar para reportar mejor, ¿ya? Voy a pasar a la otra presentación, que son los intervalos de confianza. Perdón, las pruebas de hipótesis. ¿Se ve ahora? Ahora sí. Ya. Vamos a las pruebas de hipótesis. Ahora, ¿en qué consiste el método de las pruebas de hipótesis? El método estadístico de las pruebas de hipótesis
nos va a permitir determinar el grado de evidencia que los datos generan en favor de una hipótesis de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de pruebas de hipótesis es porque tenemos que tener a priori, ¿qué cosa? Una hipótesis de trabajo. ¿Ya? Recuerden, en la sesión anterior vimos, digamos, de que uno partía de una hipótesis de trabajo y a partir de la hipótesis de trabajo uno construía las hipótesis estadísticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir para para el método de la construcción de pruebas de hipótesis? Primero que nada, determinar la hipótesis de trabajo. Si no tenemos hipótesis de trabajo, no podemos hacer, obviamente, no utilizar ninguna herramienta. A partir de la hipótesis de trabajo, vamos a elaborar las hipótesis estadísticas. Recuerden que las hipótesis estadísticas son la hipótesis de nulidad, o nula, como dicen por ahí, y la hipótesis alternativa. Recordemos también que la hipótesis de trabajo constituye siempre la hipótesis estadística alternativa. Y la negación de la hipótesis de trabajo va a ser la hipótesis de nulidad. Entonces, una vez que hemos determinado la hipótesis de trabajo, una vez que hemos elaborado las pruebas estadísticas, tenemos que decidir sobre el nivel de significación y la prueba. Aquí está nuevamente el problema que nos presentaba recién. ¿Por qué el 5%, el 1%, el 10%? ¿Ya? Entonces uno puede seleccionar el nivel de significación y la prueba estadística. La prueba estadística va a depender de si tenemos una prueba de hipótesis para promedio o si tenemos una prueba de hipótesis para proporciones. Una vez que hemos seleccionado el nivel de significación y hemos ejecutado la prueba estadística seleccionada correspondiente, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión en función del resultado de la aplicación de la prueba. Una prueba estadística, el resultado de la prueba estadística siempre va a ser el valor P de la prueba, es lo que vimos la semana anterior. Y en función del valor P de la prueba, vamos a rechazar H0 o vamos a no rechazar H0. Recuerden de la semana pasada de que si el valor P es menor que el nivel de significación, la decisión es rechazar H0, y si el valor P es mayor o igual que el nivel de significación, entonces vamos a no rechazar H0. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a concluir en función de la decisión que hemos tomado en el paso anterior. Ese es el procedimiento. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Sergio. Ajá. Sergio, sí, no, yo me quedé pensando con la pregunta que hizo el compañero, que cuál debe ser el intervalo de confianza que debe tomar. Normalmente en el área clínica, cuando se toma una muestra y digamos tenemos un evento que es bastante raro, se busca un intervalo de confianza que se aproxime más a 100, ¿verdad? En este caso un 99.99 para asegurar de que sí se está tomando un buen tamaño de muestra para asegurar qué tanta incidencia o prevalencia tiene ese evento. Claro. Pero recuerda, digamos, que mientras más grande el nivel de confianza, el intervalo de confianza va a ser menor también, ¿no? Mayor. Decir, claro, 0.01, digamos, si es 99.99. Claro, ¿no? Está relacionado también con el tamaño del intervalo, ¿no? Así. Entonces, vamos a ver cuáles son las decisiones basadas en las pruebas de hipótesis, ¿no? Obviamente que estamos partiendo de los datos de una muestra probabilística, a la cual, ¿no es cierto?, también debiéramos tener en cuenta cuál es el diseño de la investigación, y la decisión va a estar en relación al rechazo o no rechazo de la hipótesis de nulidad. Ahora, ¿cuándo vamos a rechazar H0? ¿No es cierto? Cuando encontremos que hay evidencias estadísticamente significativas como para concluir en favor de la hipótesis de trabajo. ¿Ya? ¿Y cuándo rechazamos H0? Cuando el valor P de la prueba, comparado con el nivel de significación, ¿cómo es? Según lo que vimos la semana anterior. ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿cierto? Y no vamos a rechazar H0, y nosotros entonces lo que vamos a poder concluir de que la muestra no permite generar evidencias suficientes en favor de la hipótesis de trabajo, ¿no?
Recuerden, nunca tenemos que olvidar de que nuestro objetivo es la hipótesis de trabajo, la que queremos probar, o la que queremos probar, ¿no es cierto?, se cumple o no en la población desde donde se extrae la muestra. ¿Cómo tomamos la decisión? Ya habíamos dicho que el resultado de la prueba de hipótesis estadística es el valor pre, ¿ya? Lo que hay que hacer es determinar en forma previa cuál es el nivel de significación. Yo no puedo hacer una prueba estadística y después decir con qué nivel de significación voy a rechazar o no la hipótesis de nulidad. Eso es previo. Y volviendo, ¿no es cierto?, a la discusión del nivel de confianza, que si decía 90, 95, 99, aquí también, ¿no es cierto?, uno tendríamos que decir si vamos a decir el 1, 5 o 10. Generalmente, la gente usa el 5%, es lo general, ¿ya? Por lo tanto, si el valor P de la prueba es menor que el nivel de significación, vamos a rechazar H0, y si el valor P de la prueba es mayor o igual que el nivel de significación, no vamos a rechazar H0. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Dice, una encuesta de salud realizada hace 5 años indica que la prevalencia de hipertensión en determinada población ha sido de un 27%. Sin embargo, se estima que en los últimos años esta prevalencia ha ido en aumento. ¿Cuáles serían las hipótesis de trabajo? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Que ha habido variación. Existen diferencias. La hipertensión es mayor a 27%. Ahí está, ¿cierto? Claro, que la prevalencia de la hipertensión es mayor que 27%, porque vean ustedes qué dice ahí. La encuesta de salud realizada hace 5 años indica que la prevalencia de hipertensión en determinada población ha sido de un 27%. Sin embargo, se estima que en los últimos años esta prevalencia ha ido en aumento. Esa es la hipótesis. Entonces la hipótesis de trabajo es que la prevalencia es mayor que 27%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La hipótesis de trabajo. Prevalencia de hipertensión mayor a 27%. ¿Cuáles son las hipótesis estadísticas? Recuerden que la hipótesis alternativa, H1, es la hipótesis de trabajo, por lo tanto vamos a colocar la prevalencia de hipertensión mayor que 27, y la hipótesis de nulidad, que es el complemento de la hipótesis alternativa, o la negación de la hipótesis alternativa, es de que esta prevalencia es menor o igual a 27%. ¿Cuál es la prueba estadística que vamos a utilizar? Una prueba Z para una proporción. Supongamos de que hicimos la prueba y encontramos que el resultado fue un valor P de 0.002. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar la decisión? Es buscar el resultado de la prueba, el valor P, 0.002, compararlo con el nivel de significación, que es 0.05, y si es menor, la decisión es rechazar. En este caso, se rechaza la hipótesis de nulidad, porque el valor P es 0.002, que es menor que 0.05. ¿Y cuál es la conclusión? Es que en base a los datos recolectados, se concluye que la prevalencia de hipertensión es mayor a un 27%. Ese es el procedimiento. ¿Está claro? Sí. Sergio, ¿se puede decir también que la prevalencia en los últimos 5 años aumentó a más de un 27%, en este caso? Sí, claro, puede ser. Sí, claro. Sí, si está tomando la referencia de los últimos 5 años, sí, por supuesto. Claro, pero como la medición es ahora, como la medición es ahora, por eso somos más concluyentes, la verdad. La prevalencia actual, ahora, porque es la muestra de ahora, es mayor a un 27%. O podría decir, ¿no es cierto?, que la prevalencia actual es mayor a la prevalencia estimada 5 años atrás. Así es, eso. Eso, ¿no? ¿Ah? Está bien. Hay distintos tipos de pruebas estadísticas. Están las pruebas bilaterales, están las pruebas unilaterales. ¿Ya? Las pruebas bilaterales es cuando digo yo, mire, ¿será 27% o es distinto de 27%? Eso sería, nosotros hablamos de una prueba estadística bilateral. O, en el ejemplo que vimos recién, ¿es menor que 27% o es mayor o igual a 27%? Eso sería una prueba que nosotros la llamamos unilateral izquierda. O decimos, ¿es mayor que 27% como alternativa? Y la hipótesis de nulidad es menor o igual a 27%, eso sería una prueba unilateral derecha.
Por lo tanto, en el tema de las pruebas de hipótesis, aparte de plantear la hipótesis, uno tiene que decidir ahí, claramente, si la hipótesis es unilateral o es bilateral. En el ejemplo anterior, ¿qué es lo que era? ¿Era bilateral o unilateral? Unilateral. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Ah, perdón. Sí, izquierda. a ver. A la izquierda. Veamos, Derecha. me olvidé. Derecha, mayor que 27. Tiene razón. Sí, eso era. Sí, sí. Hoy dudé. Unilateral derecha, sí, perfecto. Sí. Sergio, una pregunta. Y dime. Digamos, esto es lo que habla de la significancia a una o dos colas. Exactamente, eso es cuando estamos hablando, unilateral es una cola. Correcto. Y bilateral es dos colas. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora, para lo que hay que pasar a hacer a continuación ahora es definir, ¿ya? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuál es la prueba estadística a utilizar? ¿Y cuál es el criterio para rechazar la hipótesis de nulidad? El criterio para rechazar la hipótesis de nulidad siempre va a ser que el valor P sea menor que el nivel de significación predeterminado, ¿ya? Ahí está la fórmula de cálculo de la prueba Z. Lo vamos a ver en la práctica cómo opera. Y en el ejemplo acá, decimos, mire, se desea probar que la prevalencia de hipertensión arterial al momento de la realización de la encuesta nacional de salud es mayor que 30%. ¿Ya? Esa es la pregunta. Para Stata, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una prueba, un test para proporciones. Por eso ellos dicen, construyeron este comando, dice PR de proportion, test para proporciones. Entonces le vamos a indicar que haga un test para proporciones, y le vamos a indicar HTA igual a 0.3. No le indicamos nada más, ¿ya? Ahora, ejecutamos ese comando y nos entrega como resultado acá, vean ustedes, nos entrega bastante información. Nos entrega la prevalencia observada, 38,9%. Nos entrega el intervalo de confianza del 95% para la prevalencia de hipertensión en la muestra, en la población. Y aquí abajo están las hipótesis. Como él no sabe, él no tiene por qué saber a priori cuál es nuestra hipótesis de trabajo, me entrega las tres opciones. Vean ustedes, le coloco aquí, él me dice, usted quiere probar como H0 que P es igual a 0.3, 30%. Ahora usted elija aquí cuál es el valor P. Si su prueba de hipótesis alternativa era que era menor a 0.30, el valor de P es 1. Si su hipótesis alternativa era que la proporción era no igual a 30%, ese es el valor de P. Pero como nosotros queríamos probar de que la prevalencia es mayor o igual a 30%, ¿cuál es el valor P que tenemos que mirar? El que está resaltado en amarillo. ¿Se fijan? Él me entrega las tres opciones, de valor P, para el bilateral, para el unilateral izquierdo y para el unilateral derecho. Pero nosotros, como somos los analistas, tenemos que elegir cuál es el valor P correspondiente. Como en este ejercicio, ¿no es cierto? La hipótesis era unilateral derecha, mayor que 30%. ¿Cuál es el valor P asociado? 0.000. Ya. ¿Qué tanta evidencia hay en favor de que la prevalencia de la hipertensión es mayor que 30%? Altísima evidencia. Altísima evidencia, ¿cierto? Altísima evidencia. ¿Queda claro? Excelente. Sí, doctor Muñoz, aparte del P, yo lo podría confirmar porque el intervalo de confianza, todo el intervalo de confianza del 95% es mayor que 0.3. También lo mismo, lo que habíamos mencionado anteriormente, que también los intervalos de confianza se pueden utilizar como pruebas de hipótesis en general. Salvo cuando estamos hablando de variables dicotómicas, tamaño de muestra pequeño, donde los intervalos de confianza que proporciona por aproximación normal no necesariamente van a coincidir con las pruebas exactas de hipótesis, ¿ya? ¿Ya? Solamente hay que tener una pequeña precaución cuando tenemos muestras de tamaño pequeño, pero en muestras grandes uno puede utilizar el intervalo de confianza como una herramienta también para la prueba de hipótesis, sin duda. Y aporta más información el intervalo de confianza. Sin duda, sin duda. ¿Pamela? Sí, Sergio, disculpa, me perdí un poco.
¿por qué el valor P coincide con la hipótesis de que la hipertensión debe ser mayor que el 30%? Claro. No, mira, No debería ser, perdón, no debería ser ahí, no, porque anteriormente habíamos dicho que se utiliza como estándar el 0.05. pero ese es el valor P. ¿Ya? Y el valor P es el valorcito que está aquí abajo. Dice PR, este es el valor P. Ok, 0.00000. P ahí te estás refiriendo a la proporción, a la prevalencia. Esta es la prevalencia, porque esta es la hipótesis alternativa. Sí, sí. Ok, me confundí, pensé que ese P era el P, el valor PP. De la prueba, no. Ok, siempre los valores P van a estar expresados como, es una probabilidad, por eso ellos nos expresan aquí como probabilidad. Ok, ahí me confundí un poquito, pensé que el P nos referíamos a eso. Ok, muchas gracias. ¿Está claro? Sí, ya, súper. No hay problema en expresarlo en porcentaje, ¿verdad? Sergio? Todo esto. ¿Qué cosa? Para ser entendible, digamos. Por ejemplo, un 30% de la prevalencia, o sea, el intervalo está entre 37% y 40%. O Entre siempre hay que 37,6 y 40,2, sí. Sí, para ser más entendible, digamos, a veces el resultado a otros para poderlo expresar así es. No hay problema. Él nos entrega como proporción, ¿no? Tantos por uno. Exacto, y nosotros lo convertimos Entonces a nosotros lo porcentaje. amplificamos nomás y lo hacemos como porcentaje. Sí, por supuesto, es lo mismo. Sí. Claro, por eso estamos hablando entre 37,6% y 40,2%, el intervalo. ¿Mm? ¿Eso era o no? ¿Era esta la pregunta? Sí, esa es, gracias. Sí. Ahora, para los promedios, entonces, es el famoso t-test o el test student, ¿ya? Para el STATA, entonces, va a ser t-test y le vamos a decir aquí, queremos probar que el promedio del IMC al momento de la realización de la encuesta nacional de salud es distinto a 25 unidades. Entonces le hago t-test, IMC igual 25. Me entrega el número de observaciones, el promedio, el intervalo de confianza, y abajo están los valores P. ¿Cuál elijo? Ya está clarito cuál elijo, ¿no es cierto? ¿Por qué elijo el del medio? ¿Por qué elijo lo que está resaltado en amarillo? Como valor P. Dice que debe ser distinto a 25. Exactamente, porque queremos probar nuestra hipótesis de trabajo, ¿cuál es? Es que sea distinto a 25. Para ello, aquí recuerden que en el STATA el exclamativo antes del igual significa no igual a 25. ¿Ya? ¿Ya? Este exclamativo que está aquí. ¿Ya? El exclamativo antes del igual se lee como no igual o distinto de 25. Por lo tanto, este sería el valor P. ¿Está claro? Preguntas. Preguntas. ¿No hay más preguntas? Sí, mi carro lo tengo allá. ¿Qué pasó? Sergio. ¿Ah? Sergio, una consulta. Y solamente para conocimiento, ¿en qué aporta los datos de dirección estándar en ese cálculo? Lo que pasa es que el error estándar de la estimación de los promedios es la desviación estándar dividido por la raíz del tamaño de la muestra. ¿Ya? Es la variabilidad, ¿no? El error es una buena observación, porque mientras mayor variabilidad, el error estándar también va a ser mayor. ¿Ya? A una desviación estándar mayor en la muestra, el error estándar, como es la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, entonces el error estándar también va a ser mayor y va a tener incidencia en los intervalos de confianza y va a tener incidencia también en las pruebas de hipótesis. Sí, hijo. Hola, hijo, ¿qué tal? Ya, vamos a continuar ahora. Ahora vamos a pasar a
La inferencia estadística para comparar promedios y comparar proporciones. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer entonces, que dice aquí, que estoy tapado también con la barrita. Inferencia estadística para 2 muestras. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se nos presenta aquí? En ocasiones nos enfrentamos a la toma de decisión sobre eventos que pueden presentarse de forma diferente en 2 poblaciones. Ejemplo, difiere la prevalencia de obesidad entre escolares urbanos y rurales. Se fija, aquí ya tenemos, ¿cuántas muestras? 2 muestras. Tendríamos una muestra de escolares urbanos y una muestra de escolares rurales. Otro ejemplo. Difiere el promedio del colesterol total en pacientes sometidos a 2 intervenciones diferentes. Entonces sería una muestra de sujetos con una intervención A, otra muestra de sujetos con intervención B. 3. ¿Cuál es la reducción en el promedio del IMC en el grupo de pacientes sometidos a una intervención alimentaria? Ese es otro ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta 3 a las otras 2 preguntas que están más arriba? Vean ustedes, la primera pregunta está claro cuáles son las 2 muestras, una muestra de urbanos y la muestra rurales, ¿no? En el 2 también está claro cuáles son las 2 muestras, la muestra de la intervención A y la intervención B. Y en el 3... que hay muestras que parecen relacionadas, porque no son muestras independientes, sino que hay una medición en un tiempo A y luego una medición en un tiempo B, que puede provenir de algo longitudinal. Correcto, Francisco, perfecto. Esa es la diferencia. O sea, vean ustedes, en el caso de la pregunta 1 y la pregunta 2 tenemos muestras que son independientes. Vamos a hablar de muestras independientes. En el caso, ¿no es cierto?, de la pregunta 3, tenemos una muestra variada o dependiente, porque es un grupo de sujetos que se le mide el IMC, se someten a una intervención y se les vuelve a medir el IMC una vez que finalizó la intervención. Son los mismos sujetos medidos 2 veces. Entonces tenemos acá que diferenciar entre lo que son las muestras independientes y lo que son las muestras variadas. ¿Queda claro ese concepto? Sinónimo de emparejado y no emparejado. Emparejado también se habla, emparejado. Emparejado. Sí. Doctor Muñoz, y antes, de todas maneras, para de repente confirmar este concepto, por ejemplo, en el número 1, ha tenido que haber 2 muestreos aleatorios. Yo escojo una muestra de escolares urbanos y una muestra de escolares rurales, ¿es así? Sí, sí. O en un estudio de corte transversal lo estratifica según urbano y rural. También puede provenir de muestreo estratificado. Ok, porque a veces la mayoría tiende a coger una base de datos y sacar la diferencia que no sería lo adecuado, ¿no? Si no hay que... No, pero depende cómo se haya generado la base de datos, porque si la base de datos es un estudio de corte transversal, donde se mide simultáneamente, ¿no es cierto?, en este caso la obesidad, y simultáneamente el lugar de residencia, también lo puedes hacer. Okay. Porque se considera que, digamos, que son sujetos que están en grupos independientes. No necesariamente muestras independientes. Por abuso de lenguaje, la verdad, siempre hablamos de 2 muestras, pero pueden ser grupos. ¿Ya? Ok. O sea, podría ser una sola muestra, y de ahí había subgrupos naturales. Claro, una sola muestra que está estratificada en urbanos y rurales, una sola muestra que está estratificada según nivel educacional. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces veamos cómo avanzamos con esto. Ahora, ahí está. En el ejemplo 1, vean ustedes cuáles son las hipótesis, ¿no? En la hipótesis de nulidad sería que la prevalencia de obesidad en sujetos urbanos es igual que la prevalencia de obesidad en sujetos rurales. Y la hipótesis alternativa sería, ¿no es cierto?, de que esas prevalencias son distintas. Que la prevalencia de obesidad en urbanos es distinta de la prevalencia de obesidad en rurales. Sería una hipótesis de qué tipo, unilateral o bilateral. Mira lo que hace. Ay, bilateral. Bilateral. En el ejemplo 2, el promedio del colesterol de los sujetos con intervención A es igual que el promedio del colesterol de los sujetos con intervención B.
Y la alternativa de que, el promedio, de que esos promedios difieren. También sería bilateral. Lateral, dos colas. Claro. Y en el ejemplo 3, vean ustedes aquí, lo que hay que hacer es construir una variable que se llame diferencia del IMC. Tenemos el IMC preintervención y el IMC postintervención. Entonces hace para cada sujeto, calcula la diferencia de lo que mide después, menos lo que midió antes, y plantea la hipótesis entonces de que el promedio de las diferencias del IMC es mayor o igual que 0, contra la alternativa de que el promedio de las diferencias es menor que 0. Unilateral, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende la selección de la prueba estadística? Obviamente va a depender del número y del tipo de muestras. Si tenemos muestras independientes o no independientes. También va a depender del nivel de medición de la variable, ¿no? Si queremos comparar proporciones o promedios, que es lo habitual, ¿no? Y también va a depender de la estadística que vamos a utilizar para hacer la prueba estadística. Entonces, en los ejemplos anteriores, en el ejemplo 1, tenemos la muestra de escolares urbanos y la muestra de escolares rurales, grupos independientes. En el ejemplo 2, tendríamos la muestra de los sujetos sometidos a intervención A y la muestra de sujetos sometidos a intervención B. También son grupos independientes. En cambio, en el ejemplo 3, tenemos la muestra de sujetos antes de la intervención y la misma muestra de sujetos después de la intervención. Considerando que son los mismos sujetos, entonces las muestras son dependientes. ¿Estamos? Veamos. Nivel de medición de la variable y la estadística que vamos a utilizar. Si tenemos variable dicotómica, presenta o no presenta, obesidad por ejemplo, la estadística a utilizar es la proporción de sujetos obesos en tanto urbanos como rurales. Y la prueba estadística entonces será una prueba para comparar dos proporciones. Porque tendríamos la proporción de obesos en urbanos, la proporción de obesos en rurales, y lo que vamos a hacer es comparar dos proporciones. ¿Recuerdan cómo era el comando para hacer prueba para proporciones que dijimos recientemente? Sí. PRTest. Muy bien. PRTest, muy bien. Entonces aquí vean ustedes, podríamos ir en el caso de obesidad, va a ser un PRTest de obesidad según sería un PRTest de obesidad según estrato urbano, rural. Zona de residencia, correcto. Sí, zona de residencia. Claro. Y la prueba estadística obviamente será la prueba para la comparación de estas dos proporciones. Si la variable es continua, a nivel de colesterol total, por ejemplo, la estadística a usar va a ser el promedio de colesterol en cada grupo. Y la prueba estadística va a ser una prueba para comparación de dos promedios en muestras independientes. ¿Cómo teníamos? ¿Cuál era la prueba estadística para promedios? T-test. Seríamos un T-test ¿de qué? De colesterol por intervención A, intervención B. Exactamente, perfecto. Esa es la parte conceptual que tiene que estar sumamente clara. Perfecto, excelente. Ya, bueno, nuevamente lo mismo que antes, tenemos las pruebas bilaterales, las unilaterales, no vamos a profundizar en eso. ¿Ya? Eso es para dos promedios, aquí está para un promedio, ya lo habíamos visto. Pero aquí está para diferencia de promedios y para la diferencia de proporciones. Y vamos a ver cómo se hace para la comparación de dos promedios. ¿No? Lo que se usa y lo que está anotado aquí es la estadística, lo que ustedes ya habían anticipado, la prueba T-Student, o lo que se llama el T-Test, que internamente usa todas estas formulitas que están acá, que las vamos a saltar porque vamos a ir directamente a la práctica de cómo se hace. ¿Ya? Ahora, obviamente que tenemos que recordar cuál es nuestra regla de decisión, ¿no? En las pruebas de hipótesis, la regla de decisión va a estar basada en el resultado de la prueba estadística. ¿Y cuál es el resultado de cualquier prueba estadística? El valor P de la prueba. ¿Cierto?
Siempre que tengamos una prueba estadística, vamos a ir a mirar como resultado cuál es el valor P que resultó de la aplicación de la prueba. Y el procedimiento, obviamente, va a ser obtener el valor P de la prueba y comparar con el nivel de significación predefinido, generalmente 5%. Y la decisión nuevamente va a ser rechazar H0 si el valor P de la prueba es menor que el nivel de significación, por lo cual vamos a concluir en favor de la hipótesis de trabajo. Y si el valor P es mayor o igual que el nivel de significación, entonces la decisión va a ser no rechazar H0 y concluir de que en función de los datos no hay evidencia suficiente como para en favor de nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Vean ustedes que se repite lo mismo, es lo mismo, este conceptual es siempre lo mismo. A ver ahora, ¿por qué no? Ahí. Veamos un ejemplo, ¿ya? Dice aquí, se realizó un estudio de capacidad respiratoria en una muestra de 216 niños y niñas de 6 a 18 años de edad. Se midió el volumen expiratorio forzado al minuto y la capacidad vital forzada. Se desea evaluar si existe diferencia en el promedio del volumen expiratorio forzado entre niños y niñas. En este caso, sexo está codificado 1 para hombres y 0 para mujeres. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿No es cierto? Como queremos probar que el promedio difiere entre hombres y mujeres, la hipótesis alternativa va a ser de que un sub 1 está hombres y 0 mujeres, que el promedio del volumen expiratorio forzado en hombres es distinto del promedio del volumen expiratorio en mujeres, y por supuesto la hipótesis de nulidad de que esos promedios son iguales. Fíjense que cuando tenemos esta comparación de promedio, nosotros también pudiéramos plantear las hipótesis como diferencias, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, consideramos aquí arriba, dice, en el H0, mu sub 1 igual a mu sub 0. Si yo paso el mu sub 0 a la izquierda, ¿cómo pasa? ¿Restando o sumando? Restando. Entonces me quedaría que mu sub 1 menos mu sub 0 sería igual a 0. 0, ¿no es cierto? Entonces también lo puedo plantear aquí, que la diferencia de promedios es 0 contra la alternativa de que la diferencia de promedios es distinto de 0, ¿no? Entonces uno puede hablar de comparación de dos promedios o una prueba para la diferencia de promedios y va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí usar el t-test para comparar dos promedios. Como ya ustedes mismos habían anticipado, la prueba estadística va a ser el t-test. Vamos a colocar la variable de respuesta, que es el volumen expiratorio forzado, y me le digo además que me lo diga según by sex. ¿Qué me entrega este t-test? Me va a entregar, me está diciendo aquí, bueno, hay 108 mujeres, 108 hombres. El promedio del volumen expiratorio forzado en mujeres de 204.7, en los hombres de 249.6, con los intervalos de confianza del 95% que están acá, ¿ya? Y además me entrega la diferencia. Me dice, la diferencia del promedio del volumen expiratorio forzado es de menos 44.9. ¿Cómo se lee eso? A ver, ¿quién puede leer? ¿Cómo interpreta ese menos 44.9? ¿Cómo se interpreta? No se ve nada todavía. Nada todavía. Repito, ¿cuál es el promedio del volumen expiratorio forzado en mujeres? 204. El promedio del volumen expiratorio forzado en hombres. 249.5. Hace la diferencia, 204 menos 249, y le queda menos 44.9. ¿Cómo se interpreta? En promedio, los hombres tienen mayor volumen en 44.9. unidades, correcto. ¿No? Es Pero ahí correcto. sería la diferencia entre 249 y 204. Correcto, correcto. Como él hace, siempre resta el de arriba menos el de abajo, por eso le da negativo, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos interpretar, tal como dijo el compañero ahí, de que en promedio los hombres tienen 44.9 unidades más de volumen expiratorio forzado que las mujeres. Y además podemos decir, si ustedes se fijan aquí a la derecha, que con un 95% de confianza, los hombres en promedio tienen
entre 21,9 y 67,8 unidades de volumen expiratorio forzado más que las mujeres. Y la prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Porque nosotros habíamos dicho un t-test. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vean ustedes. Como dijimos que era bilateral, entonces vamos a tener que ir a buscar aquí dentro de las opciones que nos entrega el programa. Este es unilateral izquierda, este es bilateral, este es unilateral derecha, y tenemos un valor P de 0.0002. ¿Cómo es comparado con el nivel de significación del 5%? ¿Más chico o más grande? Es menor. Muchísimo más. Es menor. Entonces, ¿qué se concluye? Que se rechaza. La decisión es rechazar H0. Se rechaza la hipótesis nula. Correcto. Y se concluye que la diferencia. de que en promedio, se concluye que en promedio, el promedio del volumen expiratorio forzado en hombres es mayor, es distinto, porque aquí estamos haciendo distinto, es distinto que en el de mujeres. Y eso lo complementamos entonces con esta línea que está aquí de la diferencia, ¿ya? De la diferencia. Esa sería la conclusión. Entonces vean ustedes el t-test, vean ustedes el PR-test y el t-test tiene la ventaja de que nos entrega, aparte de la prueba de hipótesis, nos entrega los intervalos de confianza. Así que uno puede ahorrar tiempo. Recuerden que lo primero que vimos en la sesión de la tarde fue cómo construir intervalos de confianza. Pero ahora en adelante, como estamos todos escasos de tiempo, podemos ahorrar tiempo usando pruebas de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis nos van a proporcionar el grado de evidencia en favor de las hipótesis de trabajo, y además nos van a proporcionar los intervalos de confianza que nosotros vamos a utilizar para sacar nuestras conclusiones. ¿Se sigue? Los intervalos también ahí no se sobreponen, ¿verdad? Uno puede asumirlo desde ahí. También lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de la mujer está entre 190 y 218, y en el caso de los hombres está entre 231 y 268. Correcto. ¿Ya? Pero en el paper te van a pedir que coloques el valor P. ¿Qué dirías ahí? P igual 0.0002. Lo de los grados de libertad, ¿se explica ahora o después, Sergio? Que yo ya no me acuerdo. Los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos el número de grupos que estás comparando, ¿no? Veas tú, el tamaño de la muestra son 216. ¿Cuántos grupos estoy comparando? 2. Por lo tanto, grado de libertad son 214. Eso era, sí. Sí. En realidad casi nunca reporta eso, ¿no? Como reporta los tamaños de la muestra, bueno, la gente podría interpretar. Pregunta. Ahora, ojo. La prueba de Student tiene una pequeña dificultad, ¿ya? Y que es que asume que las varianzas o la desviación estándar es la misma en ambos grupos. Y lo que nosotros observamos, que la desviación estándar de mujeres era 71,8 y que la desviación estándar de hombres era 97,3. Por lo tanto, para determinar la validez de la conclusión que se obtuvo en la prueba de Student, hay que ver si se cumple o no con este supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer es que hay que probar si las desviaciones estándar de los dos grupos son o no iguales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer una prueba de hipótesis para la igualdad de desviación estándar. ¿Ya? La hipótesis de trabajo es que las desviaciones estándar son iguales, por lo tanto el cociente es igual a 1, y la hipótesis alternativa es de que las desviaciones estándar son diferentes, por lo tanto el cociente es distinto a 1. ¿Cómo queremos que sea el valor P aquí, para poder usar la prueba de Student? ¿Queremos rechazar 0.05? ¿Queremos rechazar o no rechazar? Queremos que sea mayor de 0.05. Queremos no rechazar. Queremos no rechazar, ¿no es cierto? Porque si rechazamos, la prueba que usamos estaría inválida. Sí. O sea, mientras más grande el valor P aquí, mejor. Veamos cómo se hace. Entonces, aquí vean ustedes, SD, Standard Deviation Test. Entonces, hacemos una prueba para la desviación estándar del volumen según sexo. ¿Y qué me da aquí? ¿Qué me dice? Que es significativa. Es significativa, es menor a 0.05. Claro. Por lo tanto, el t-test que usamos anteriormente y la conclusión que sacamos es válida.
No. No es válida. No es válida. No es válida. Entonces lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es que buscar una prueba, un ajuste a la prueba de student que permita que las desviaciones estándar sean diferentes, ¿ya? Y lo único que uno tiene que agregar es, vean ustedes aquí, en la misma t-test, FB1, volumen respiratorio forzado, según sexo, indicándole que las varianzas son distintas. Y entonces internamente hace el ajuste que está aquí abajo, ¿no? Aquí está, hace un ajuste en función de los grados de libertad y entrega el valor P que no cambió mucho con el otro, ¿ya? Pero esta sería la prueba correcta porque esta prueba t-student considera el ajuste por varianzas o desviaciones estándares desiguales. ¿Está claro? Sí. Listo, súper. Comparación de más de 2 muestras. Vamos a comparar ahora más de 2 promedios, ¿ya? Vean ustedes, aquí es distinto las hipótesis porque la hipótesis de nulidad siempre va a ser de que, supongamos que queremos nuevamente comparar el promedio del índice de masa corporal según los 3 niveles educacionales. Teníamos nivel educacional bajo, medio y alto. Entonces la hipótesis de nulidad, ¿cuál va a ser? Que el promedio del IMC en el nivel educacional bajo es igual que en el nivel educacional medio y es igual que en el nivel educacional alto. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa según ustedes? No lean ahí, a ver cuál sería su hipótesis alternativa. Que no sean iguales. Al menos Diferencia en alguna. Claro, que no sean iguales es bastante exigente. Es bastante exigente porque lo que nosotros queremos determinar si por lo menos hay un grupo que difiere de los otros. ¿Ya? Esa va a ser nuestra hipótesis alternativa, de que de los 3 grupos que estamos comparando, hay al menos uno que difiere de los otros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esa prueba de hipótesis? A través de lo que se llama el análisis de varianza a una vía. Para Stata, ¿no es cierto?, es lo que se llama el one way. Ahí hay una formulación estadística que, ojo que también tiene un supuesto, que es importante aquí, de que las varianzas son homogéneas, ¿ya? Que la varianza del IMC del nivel educacional 1 es igual que la varianza del IMC del nivel educacional 2 y es igual que la varianza del IMC o desviación estándar del nivel educacional 3. Entonces vamos a tener que tener cuidado con este supuesto también cuando hagamos la prueba estadística. ¿Ya? Acá tenemos, hagamos una descripción. Ah, miren, aquí está interesante. Se desea probar la hipótesis de que el promedio de los niveles de colesterol difiere según la condición de fumador. En estadística descriptiva ya habíamos visto, digamos, de que el promedio del colesterol de los fumadores actuales era de 190, con una desviación estándar de 42. En los exfumadores era de 198, 199, desviación estándar de 42. Y en los nunca fumadores era de 195 con una desviación estándar de 44. Se ven bastante parecidas, ¿no? Serían bastante parecidas. Esa sería la estadística descriptiva. Veamos la prueba. Entonces le vamos a decir entonces de que haga un one way. ¿De qué cosa? ¿Cuál es la variable de resultado? Nivel de colesterol. ¿Cuál es el factor que estamos asociando al nivel de colesterol? La condición de tabaquismo. Entonces le digo one way de colesterol, tabaquismo. Y me entrega lo siguiente. Vean ustedes, aquí abajo es lo primero que voy a ir a mirar. Me entrega inmediatamente la prueba de Bartlett para ver si las varianzas son iguales. ¿Y qué valor P tengo aquí? ¿Cuánto es? 0.53 es muy alto. Alto. Entonces, ¿el one way es válido o no es válido? No, no es válido. Es válido. Porque las varianzas son iguales. Por la hipótesis. Claro, es válido. Ya, listo. Ahora, la comparación entre los grupos. ¿Cuál es el valor P para la comparación entre los grupos? 0.0004. 0.04. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis de nulidad? Se rechaza. Se rechaza. ¿Cuál es la conclusión? De que hay uno que al menos es desigual. Claro, hay al menos uno de los grupos de consumo de tabaco en que el promedio del colesterol difiere del resto, ¿no es cierto?
Vamos a ver cómo se hace eso. Ya, aquí vean ustedes, coloqué aquí, ya, esto se llama, lo que vamos a hacer aquí se llama comparaciones múltiples. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el one way, nuestra variable de respuesta, nuestro factor de comparación y las opciones. Vean ustedes de que me da 3 opciones para hacer las comparaciones múltiples. Me da la opción de Bonferroni, me da la opción de Chefé y me da la opción de SIDAC. Ya me da 3 opciones. Y además me da la opción de Tabulate, que me produciría una tabla de medidas de resumen, como la que presentamos al inicio. Ahora, ¿cómo decidir si yo uso para estas comparaciones múltiples Bonferroni, Chefé o SIDAC? ¿Ya? En función de lo siguiente. ¿Ya? ¿Cómo opera Bonferroni? Bonferroni lo que hace es divide el nivel de significación entre el número de comparaciones. ¿Cuántas comparaciones tenemos aquí? 3. 3, porque tendríamos los exfumadores con los nunca fumadores, o exfumadores con... Son 3 grupos, ¿no es cierto? Son 3 comparaciones. Entonces lo que él hace, en vez de usar el nivel de significación de un 5%, utiliza un 5% dividido por 3, porque va a ser 3 comparaciones. ¿Ya? Ahora, Chefé, otro ojo, que Bonferroni es adecuado solamente cuando tenemos pocos grupos. ¿Ya? En este caso 3 estaría bien. Chefé, ¿ya? Se basa en la distribución de Fisher, es un procedimiento bastante conservador y es recomendado cuando los tamaños de muestras son diferentes entre los grupos. Siempre la duda está entre Bonferroni y Chefé, se usa rara vez, ¿ya? Veamos los tamaños de muestra. ¿Cómo eran los tamaños de muestra aquí? A ver, más atrás. ¿Cómo teníamos los tamaños de muestra? Vean ustedes, 900, 600 y 1219. ¿Cómo son los tamaños de muestra? Distintos, ¿no? Desiguales. Claro. Entonces, ¿qué utilizarían ustedes? ¿Bonferroni o Chefé? El Chefé. Chefé, claro. Entonces aquí yo puse, como soy porfiado, puse Bonferroni. ¿Ya? Entonces aquí hago un one way de colesterol con tabaquismo, Bonferroni Tab. El Tab es interesante porque me entrega la tabla descriptiva. El one way me entrega el valor P de significación que ya habíamos visto. Y el Bonferroni me entrega las comparaciones múltiples. Vean ustedes. La diferencia de colesterol entre los fumadores actuales con los exfumadores es de 8.7. ¿Y esa diferencia es estadísticamente significativa? Sí. El valor de abajo es P. Lo mismo que es significativa la diferencia entre los fumadores actuales y los nunca fumadores, con una diferencia en el promedio de colesterol de 4.9. Sin embargo, no existe evidencia suficiente como para decir de que el promedio de colesterol difiere entre los exfumadores con los nunca fumadores. P de 0.24. ¿Se ve? ¿Se sigue? Sí, doctor Muñoz, no sé si más adelante algo mencionó de que el P se divide entre 3 o se multiplica por aquí la comparación ya está hecho. ¿Ya? Bonferroni, cuando tú le dices Bonferroni al programa, él internamente hace ese ajuste. Ya no se necesita multiplicar. No necesitamos porque ya lo entrega aquí ya. Te fijas que dice comparación de resultados usando Bonferroni. O sea, estos valores P que están aquí ya están ajustados por esa corrección. Ok. ¿Sí? Comparación de 2 proporciones. Bueno, las proporciones también es bastante parecido a los promedios. ¿Ya? Lo podemos hacer a través de la igualdad de 2 proporciones o a través de la diferencia de proporciones. Vean ustedes las hipótesis. Aquí está como 2 proporciones iguales o distintas. Y aquí está como la diferencia igual a 0 o la diferencia distinto de 0. Ojo, usamos aquí una prueba Z para comparar 2 proporciones. Entonces, ya lo habíamos anticipado, ustedes mismos me dijeron. Sería como son proporciones, va a ser un PR test. En este caso de hipertensión. No, ¿por qué puse hipertensión aquí? Está bien, hipertensión, sí. Entre obesos y no obesos. ¿Qué observamos? ¿Cuál es la proporción de hipertensos en los no obesos? 32%. ¿No? ¿Cuál es la proporción de hipertensión en los obesos? 43%.
diferencia de 11. ¿Cómo se interpreta esa diferencia de 11? En los obesos hay más riesgo de tener colesterol alto, hipertensión alta. Hay la prevalencia de hipertensión es En los 11% obesos. más en los obesos comparado con los no obesos. Ahora, esa diferencia que estamos observando de 11%, ¿es estadísticamente significativa? No. No. ¿Por qué? 0.07. Porque el valor P es 0.07. O sea, no tenemos evidencia suficiente como para decir, digamos, de que la proporción de hipertensión difiere entre obesos y no obesos. Ahora, aquí, cuando uno encuentra diferencias que no son estadísticamente significativas, puede argumentar en función de la relevancia de la relevancia clínica de los resultados observados, ¿no? Que hay un 11% más de hipertensión en obesos que en no obesos. ¿Es relevante? ¿O no es relevante? ¿Importa o no importa? Pero yo pienso que sí, pues a cualquiera le llama la atención que haya un 11% más de hipertensión en obesos que en no obesos. Claro. Vean ustedes, este es un estudio chico porque vean ustedes, había 97 no obesos y 167 obesos. Esto no está de la encuesta, ¿eh? Ojo, porque lo de la encuesta es para la tarea, ¿ya? Entonces, simplemente por eso digo que con los datos recolectados no existe evidencia suficiente como para decir de que esta diferencia de 11% de más hipertensión en los obesos sea estadísticamente significativa. ¿No? Pero una pregunta, Sergio, cuando el valor por ejemplo, en este caso 0.07 es muy cercano a 0.05. Claro. En esos casos que está tan cercano al valor, digamos, esperado de P, por lo menos con un 95% de confianza esperado. Sí. Ese 11% nos podría dejar la duda de que está, digamos, en el límite para ser significativo. Claro. Buena la observación. Lo que uno haría, ¿no es cierto?, ahí en la discusión de los resultados, uno podría argumentar, ¿no es cierto?, considerando de que el estudio fue realizado en una muestra de tamaño pequeño. Para mis conclusiones, yo puedo determinar aquí que el nivel de significación sea el 10%. Ah, ¿no? Eso también, sí. Claro. Pero esa es la decisión del investigador. Lo que tú reportas como resultado es este 0.07. Por lo tanto, el lector después tendrá, digamos, el derecho de decidir si considera que este 11% es suficientemente relevante como para que incremente su nivel de significación un 10% y haga que esto sea estadísticamente significativo. Fíjate que con un poquito más de muestra, esto es estadísticamente significativo. Tenía la duda porque supongamos que mi alfa fuera 0.1, ¿no? O lo cambie en vez de 0.5, pero el intervalo de confianza yo veo que la diferencia es negativa a positiva. Con eso yo ya... Claro, es que si vas a cambiar el nivel de significación al 10%, arriba en el PRT, si hipertensión, vaya obesidad, al ladito, habría que cambiar el nivel de significación, habría que ponerle level 90. Claro, pero si bajo... si bajo el nivel de... Level 90 va a cambiar todo, va a cambiar los intervalos de confianza. Ok. De repente se estrecha, se achica. Claro, ahí se va a estrechar, porque va a tener menos confianza. Ok. Va a ser menos preciso. Pero digamos, no es muy bien aceptado, ¿no? Usar 90%. No, por eso te digo que cuando uno reporta el resultado, reporta el valor P. Por eso es buena la discusión. ¿Ya? El valor P. Ahora, el equipo de investigación, en la discusión del resultado, puede argumentar ahí. Y ahora el lector decidirá si acepta lo que tú argumentas o no. O él se puede quedar con el nivel, con el P que está reportado. Pero el resultado final de la prueba es el valor P. Okay. ¿No? Y el lector interpreta. Pero digamos, el argumento de usar 90% de confianza se aplica en aquellos casos en que la muestra es pequeña. Pequeña. Solamente en esos casos. Claro.
intervalo de confianza para la diferencia de promedio. Aquí están las fórmulas, lo vamos a ver, pero vean ustedes, es igual. En realidad no necesitamos hacer nada, simplemente observar a través del t-test, ¿ya? Cuáles son las diferencias de los promedios que están acá, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. Sergio, una pregunta. En el ejemplo anterior, ¿no es más, digamos, en base a esa diferencia, no sería mejor para el equipo de investigadores incrementar la muestra para que uno pueda tener una representación más sólida? Porque tu Buena muestra la pregunta, lo pequeña, que pasa es que, claro, buena la pregunta, Pamela, lo que pasa es que cuando tú estás haciendo el análisis se supone que hiciste un cálculo de tamaño de la muestra, ¿ya? En función de algunas hipótesis que te planteaste, ¿ya? Y lo que puede haber ocurrido, digamos, de que los supuestos que utilizaste para la determinación del tamaño de la muestra no se cumplieron en la realidad y por eso está ocurriendo esto. Claro. ¿No? Entonces, Claro, lo que sí, claro, lo que sí puede hacer es hacer un recálculo de tamaño de la muestra, de modo tal que exacto. cuántos sujetos necesitaría para determinar de que un 10% más sea estadísticamente significativo. Exacto, eso era lo que yo pensaba, que en base a estos resultados, yo como investigador me plantearía la opción de incrementar mi muestra, ¿no? Y Claro. correr nuevamente el análisis y ahora sí ver qué era lo que está pasando, ¿no? El único problema que puede tener eso es que es la forma en que tú seleccionas la muestra, porque acuérdate que la muestra inicial es una muestra probabilística aleatoria. Claro. Y vas a hacer otra muestra y ahí puede haber alguna complicación en cuanto a la justificación. ¿Ya? Bien. Se tendría que volver a hacer una nueva selección para poder... Una nueva selección, o claro, o no sé, pero ahí hay que argumentar bien. ¿Ya? Okay. Por eso digo lo que cuando la significación estadística no es significativa, lo que hay que hacer es calcular la potencia de la prueba. ¿No es cierto? ¿Con qué probabilidad, ¿no es cierto?, nosotros hubiéramos detectado esta diferencia de 11% como significativa? Vale. Entonces, ahí te dice, si te dice, mire, 40%, entonces significa que el cálculo del tamaño de la muestra estuvo muy malo. ¿Ya? Pero suponte tú que te dice que la potencia estadística es del 98%, entonces tú no te quedaría otra cosa que concluir de que no hay diferencia significativa definitivamente. Claro. Okay. Porque tu muestra sí está bien calculada. Estaría bien calculada. Okay. Listo. Exacto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los intervalos de confianza yo creo que es redundante porque salen de las pruebas de hipótesis, como habíamos visto, ¿se fijan? Y ya está. Entonces, como conclusión del día de hoy, digamos de que siempre uno tiene que tratar de utilizar la herramienta más simple posible, y no como el señor que podría haber parado una escalerita para haber mirado el partido de fútbol arriba y no subirse arriba de ese montón de escaleritas, ¿no es cierto? Siempre lo más simple es más agradecido. Muy bien. Okay. Preguntas, consultas. Voy a parar de grabar para que no quede tan grande larga la grabación.